yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son llamados como pámpanos a dar frutos, a dar uvas, a dar un fruto escogido. Vayan conmigo a Mateo 21, versículos 33 al 43. Esta historia la da antes de esta que estamos viendo en Juan 15. Y en esta parábola yo quiero que ustedes observen el llamado de Dios nuevamente, así como fue en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. En el versículo 33 dice esto: oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado. ¿A qué se acuerdan? Isaías 5, lo que acabamos de leer. Plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo, a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y fíjense en que esta misma historia ahora el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Dios espera los que son realmente suyos que produzcan fruto. Y cuando empezamos a mirar acá, el que Israel se haya apartado de Dios durante todo este tiempo produjo rechazo en el Mesías, lo rechazaron. Y rechazaron la salvación que ofrece el Señor Jesús, porque ¿cuántas cosas ha estado hablando el Señor Jesús desde que arrancamos con Juan? A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Nicodemo le dijo: mira, es necesario que nazcas de nuevo, porque sin nacer de nuevo vas a morir en tus pecados. Necesitas nacer espiritualmente hablando. Nicodemo tenía lo que es el intelecto del Antiguo Testamento, conocía los pasajes, sin embargo no tenía salvación. Y al no tener salvación no puede producir frutos. Y entonces vemos aquí que Jesús es la vid verdadera. La palabra en el griego verdadera, alecinos, que se refiere a algo real, que es distinto de los demás. No se puede comparar con ella. Él es el único en su tipo. Por ejemplo, en Juan 1:9 dice que Él es la luz verdadera. ¿Se acuerdan ustedes? Encontramos en Juan 6, versículo 32, Él es el pan verdadero. Es único en su tipo. Y entonces nos está revelando la verdadera, por así decir, valga la redundancia, la verdadera verdad. Y el verdadero sustento de nuestra alma. Ahora, yo soy la vid verdadera, versículo 1 de Juan 15 nos dice: mi padre es el labrador. Ahora, ¿cuál es la función de un labrador? El labrador es aquel que está cuidando a su viña. El labrador es aquel que está trabajando a favor de la viña. Él trabaja a favor para que la viña pueda producir fruto. El labrador trabaja la tierra, remueve las piedras, pone tierra que sea fértil si no está o se halla allí. Empieza a usar fertilizantes, vitaminas, no sé, de todo tipo. Remueve las ramas que no dan frutos y podemos notar entonces de que está podando aquellas ramas
saca la tijera y empieza a podar las ramas que no está produciendo absolutamente nada. Y una cosa que yo veo aquí, mis hermanos, con respecto a lo que el labrador, cuál es el trabajo que el Padre hace a favor nuestro, nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, es decir, lo va a podar para que lleve más fruto. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, versículos 2 hasta el 11 notamos los pámpanos, y los pámpanos encontramos dos tipos. En primer lugar, el que permanece en Cristo, y en segundo lugar, es aquel que no permanece en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos reconocer las diferencias entre uno y otro? ¿Cómo podemos reconocer la diferencia entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo Jesús? Bueno, en primer lugar, produce fruto. Es muy sencillo. El Hijo de Dios produce fruto. En el verso 2, fíjense, todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no permanece si no permanece en la vid. El versículo número 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El versículo número 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Lo segundo que notamos nosotros es no solamente producimos fruto, pero segundo, algo que hemos estado hablando anteriormente, es que permanecen en su amor. Permanecen en su amor. Y cuando permanecen en su amor y permanecen en ese amor hacia Dios, no hay nada que nos pueda apartar de Él. Y eso es lo que destaca al verdadero creyente, que no hay nada que nos pueda apartar de nuestro Señor. Tercero, siguen el ejemplo de Jesús, verso 10. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mí, amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Siguen el ejemplo de Jesús. Y la obediencia comienza a comprobar el amor que uno siente hacia Dios, que uno siente hacia el Señor. Fíjate que en el capítulo número 14, lo habíamos leído, pero nada más que para leer estos versículos que hablan con respecto al amor, permanecen en el amor. Capítulo 14, verso 15, nos dice: si me aman, guardan mis mandamientos. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Versículo 23 de Juan 14, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el deseo de nuestro Señor es que cada creyente sea productivo espiritualmente hablando. Y fíjense en que el podar tiene que ver con aquellas ramas, aquellas ramitas que toman alimento o le quitan alimento a las ramas que están produciendo fruto, y dice que no producen. Empieza a podar todo aquello que no produce absolutamente nada. Ahora, ¿por qué está podando las ramitas que no sirven? Porque hay una cosa que he aprendido. Yo creo que hemos hablado con el hermano Salva una vez con respecto de esto, que todos los nutrientes que vienen de la tierra, en lugar de ser distribuidos hacia el lugar donde más se necesita, estas ramitas le quitan nutrientes a las demás, a las que son productivas. Y el Padre está trabajando en nuestras vidas, salir quitando todo aquello que no sirve. Fíjense, el Padre dice que nos limpia, va podando con el fin de que llevemos mucho fruto. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo poda Dios nuestras vidas? En primer lugar, ¿se acuerdan ustedes en Hebreo 12, versículos 7 al 11? El autor a los hebreos está diciendo esto: que Dios al que ama disciplina. Y está hablando allí que no desmayemos cuando somos reprendidos por Él. O sea, no desmaya, porque el Señor vuelve a decir al que ama, disciplina. Y si soportamos la disciplina de Dios es porque Dios nos está tratando como hijos. Y esto es algo que a algunos de nosotros no nos gusta, cuando Dios tiene que llamarnos la atención en alguna área en nuestra vida.
Sabes, cuando suceden ciertas cosas en la vida mía, yo me pongo a pensar, Dios está tratando de llamar la atención. En una ocasión, hace unos años atrás, por ejemplo, al tener un solo carro, mi esposa trabajaba de 3 de la mañana en adelante, salía hasta la 1 de la tarde. Nos íbamos a dormir bien tarde y sobre todo a mí, una vez que yo arrancaba, estaba sinceramente descuidando mi cuerpo. ¿En qué sentido? Que durante 3, 4 años estuve durmiendo nada más que entre 2 a 4 horas por día. Entre que ir a llevarla, después traerla, a mí se me iba el sueño, no dormía, así que arrancaba a las 3 de la mañana y era hasta bien tarde, no dormía siesta, llegaban las 11, 12 de la noche y por ahí me dormía, me tenía que levantar a las 2 de la mañana, 2 y media ya dejaba a mi esposa en el trabajo, 3 menos cuarto, y así durante todos esos años. ¿Qué pasó? Bueno, una noche aquí, un día viernes, vine temprano porque había que cambiar los filtros de la iglesia y cambié todos los filtros y el último es ese que ustedes ven allí contra la pared, donde está el reloj, ahí arriba. Me subo en la escalera y les voy a decir una cosa. La pregunta es, o sea, ¿por qué me sucedió a mí en ese momento de estar en el escalón, el último de la escalera, y de ahí me desvanecí? Se me pegó un apagón de eso que se apagaron todas las luces y mis hermanos caí prácticamente de 10 pies de altura en este concreto. ¿Saben qué? Me di un tremendo golpe en la cabeza, me quebré 3 costillas, me llevaron al hospital. Yo ni sabía que tenía 3 costillas rotas porque no me dijeron nada. Recién al poco tiempo, unos meses después, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que estar por lo menos un mes en cama porque tienes quebrada 3 costillas. ¿Qué me enseñó el Señor? Porque hay una cosa, yo detesto estar en la cama. No me gusta, no sé que tenga fiebre y que tenga que dormir mis horas, no me gusta la cama para nada. Soy una persona que tengo que estar envuelta en cosas, si no me aburro inmediatamente. Pues ¿sabes qué? Estaba hecho para aquí, ir para acá, ir para allá, estudiando, llevando cosas. Y ¿sabes qué? El Señor me estaba mandando un anuncio como diciendo, para y detente, porque no estás orando tanto como necesitabas orar. No estás leyendo tanto la Biblia, aunque sí estaba leyendo la Biblia, pero no como Dios quería. Y mis hermanos, ¿sabes lo que pasó en ese mes que tuve que estar en cama? Vamos a orar. No me podía levantar porque me costaba respirar. A orar, a pasar tiempo con el Señor. El Señor me jaló la oreja, me llamó la atención, empezó a disciplinarme. ¿Sabes qué? No me gusta la manera que estás llevando tu vida. No estás cuidando tu cuerpo. Empecé a leer la Biblia más. Dediqué horas de estar leyendo la Biblia. Empecé a tener una relación con Dios como nunca ustedes se pueden imaginar. Pero ¿qué pasó? Dios tenía que permitir que yo me cayera, no en el último escalón, sino en el primero, en el más alto de todo, para llamarme la atención. Y alguno dirá, bueno, pero es que Dios no lo ama. Sí, me ama. ¿Por qué me ama? Permitió que a mí me pasara eso. Yo no le recrimino a Dios, sino que le doy gracias por haberme permitido pasar por ese accidente. Segundo, dice que nos limpia por medio de su palabra en el versículo número 3. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y Dios poda por medio de la palabra es esencial. En el mismo momento que el creyente recibe a Cristo Jesús, mis hermanos, crecer en la palabra de Dios es esencial porque Dios va quitando todo aquello que no sirve. El Señor va limpiando nuestro corazón, va limpiando nuestra mente. El alma está siendo alimentada, está siendo limpiada por medio de su palabra. Y ya que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo, que es el autor también de la palabra, dice que toda la inspiración es por medio del Espíritu Santo y que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que corta y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma.
Mis hermanos, el Espíritu Santo está usando su palabra para ir cortando todo aquello que no sirve en nuestra vida. Y nos va limpiando.